Listo. Durante años, quizás siglos, el hombre se ha hecho preguntas como ¿cómo funciona la memoria? ¿Cómo guarda el cerebro algún recuerdo, emoción o incluso qué es el cerebro? ¿Cómo podemos lograr que nuestra memoria dure más? En este trabajo no pretendemos contestar a esas preguntas, pero sí dar una opinión clara de expertos en cuestiones y desarrollar nuestras propias opiniones sobre el tema en sí. En el libro Somos Nuestra Memoria, Recordar y Olvidar, de Emilio García García, en su capítulo número 3, Alteraciones de la Memoria, para ser específico, trataremos de sobrellevar estas incógnitas relacionando un tema con otro y dando ejemplos durante el contenido, no solo de lo leído, sino también de nuestro día a día que podamos relacionar con la idea principal del autor. Bien, luego de esta hermosa introducción que ha dado mi compañera, no me queda más que decir que este grupo está compuesto por Irene López, esa hermosa dama que pueden ver en la foto, y esa servidora Stephanie del Carmen. Nuestra maestra es Lourdes Enríquez y es la encargada de la asignatura Neurociencia y Aprendizaje. Nosotros vamos a estar hablando de alteraciones de la memoria, el libro Somos Nuestra Memoria, Emilio García. Mi compañera estará desarrollando el primer tema. Como en cada libro o artículo que leemos, siempre hay una frase que nos llama la atención. En este caso, la mía fue: el cerebro aprende y memoriza, pero también olvida. Y en sí, de esto trata toda la exposición y todo el capítulo. Siguiente, por favor. Compañera. Es que tú no me estás presentando la imagen. Sí, está presentando, quizás es tu internet. Bueno, ok, entonces vamos a hablar sobre la reserva cognitiva. La reserva cognitiva no es más que aquellas actividades que ha realizado nuestro cerebro durante toda su vida y que guardamos para cierta edad. Es decir, cuando llegamos a unos 50, 60 años, estas actividades comienzan a hacer función en nuestro cerebro. Si dejamos de hacerla, inmediatamente el cerebro se debilita. Directamente las reservas son memorias que siempre están ahí como actividades realizadas o actividades, digámosle así, por realizar. Es decir, que mientras más actividades realice, más reserva tendrá el cerebro. Siguiente. Para que esta reserva se lleve a cabo es necesario e influye mucho lo que se llama el entorno. Esto quiere decir que depende el ambiente en que se críe el sujeto y que se desarrolle desde sus primeros años. De ahí va a partir el cerebro a guardar información cognitiva que luego con el tiempo, no muy largo, va a comenzar a desarrollar. Un ejemplo que nos da el autor es el ejemplo del orfanato del orfanato de Rumania, que dice que para 1970 aproximadamente un régimen comunista, un matrimonio de régimen comunista gobernaba Rumania y estimuló la natalidad, es decir, que prohibió el aborto. Las mujeres se veían obligadas a tener hijos no deseados, quizás de violaciones, de fuera de matrimonio, quizás mismas parejas que tenían algún embarazo y no querían tenerlo. ¿Qué pasaba entonces con estos niños si no se podían abortar? Pues se tenían y fueron llevados al orfanato. En el orfanato se le daba una crianza, digamos, igual a la de un animal. Incluso para cambiarle el pañal era con una manguera de agua, no recibían afecto, no recibían juguetes. Y eso le trastornó la mente y la memoria, produciendo así un aprendizaje tardío o lento. Estudios comprobaron que estos niños, al ser adoptados, no tenían el mismo crecimiento ni en su cerebro ni físico que otro niño de su misma edad. Otro ejemplo que pone de un caso de estudio, que fue el caso de Jenny, que fue una niña de 13 años
que todavía era una bebé. Esto se debió a que cuando era muy chica tenía como problemas al hablar, la llevaron al médico sus padres y ellos al darse cuenta de esto, la encerraron en la casa, la trataban como una bebé, incluso el padre usaba violencia física y verbal en contra de la niña cada vez que ésta quería hacer algún tipo de ruido, algún tipo de gesto o movimiento que no fueran sobre lo de un bebé. Obviamente, le quitaron la niña y le hicieron muchísimos estudios que corroboraron lo que mencioné anteriormente sobre esos niños del orfanato que tenían ese aprendizaje tardío porque no tenían un entorno en el que su cerebro desarrollase lo que era la reserva cognitiva. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos mantener entonces la reserva cognitiva? Ya le mencioné que desde el principio comenzamos a reservar y a conservar, pero con el paso del tiempo esto se puede perder. Y es por eso que en el capítulo se nos recomienda leer libros, jugar, hacer actividades que el cerebro en sí se sienta como obligado a seguir trabajando. Si dejamos de trabajar el cerebro pierde fuerza y es ahí donde perdemos entonces la memoria. Continuemos. Bien, luego de mi compañera, yo voy a estar hablando de lo que es la memoria y el olvido en el envejecimiento. Bien, sobre este tema siempre se ha creído que con el paso de los años el cerebro está obligado como a seguir un patrón donde va perdiendo lo que son las neuronas, el volumen y su funcionalidad. Sin embargo, nuevas investigaciones han demostrado que esto está totalmente equivocado, ya que el proceso de envejecimiento cerebral es algo complejo porque el cerebro mantiene su plasticidad toda la vida y la evolución de cada cerebro depende de lo que cada persona haga con él, lo que se le pida y también cómo lo alimentemos influye mucho. Bueno, yo voy a estar hablando de lo que es un estudio que se hizo a base de los países occidentales, en el cual las personas de la tercera edad presentaron una pérdida de memoria que afectaba los tipos de memoria, corto plazo, la memoria de trabajo implícita y explícita. Bien, la memoria del trabajo. Compañera, ¿puede leer la diapositiva? Compañera. Sí, aquí estoy, disculpa. ¿Puede leer la diapositiva? Memoria del trabajo. Sí. La memoria de trabajo o memoria operativa es el conjunto de procesadores cognitivos que permiten a las personas mantener la información activa y manipularla de forma voluntaria. Este sistema es muy complejo y la capacidad cognitiva depende de cada individuo. Bien. La memoria del trabajo es lo que nos ayuda a la codificación de la información, o sea, para almacenarla. También nos da lo que es el mantenimiento de nuestra capacidad de mantener la atención sobre algo y la manipulación de esa información. Bien. También voy a estar hablando de lo que es la memoria a corto plazo, que se presentó un déficit, según esos estudios, en las personas de la tercera edad, ya que estas personas, como lo dice la definición de este tipo de memoria, es que es la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información, de una forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto periodo de tiempo. Es decir, que según esos estudios, las personas de la tercera edad ya no podían hacer esta ejecución con su mente, no tenían la capacidad de almacenar esa información para luego recordarla inmediatamente. Bien, también voy a hablar de lo que es la memoria explícita y la implícita. Compañera, por favor, me lee la memoria explícita. Claro, la memoria explícita es la recolección consciente
e intencional de información y experiencias previas. Bien. Y esto es como cuando tomamos clases de auto. Cuando tomamos esas clases, estamos utilizando lo que es la memoria explícita, pero el resultado al practicar las clases y mejorarlas es lo que viene, ahí es donde entra la memoria implícita, que es un tipo de memoria que no requiere la recuperación intencional de lo adquirido previamente. Bien. Pero cabe destacar que este fenómeno no es igual en todas las funciones, en todas las personas, pero fue el diagnóstico general que se dio según los países y donde se encontró más déficit fue en las funciones sensoriales y motoras. Aquí en este diseño podemos ver donde señalan cada parte de nuestro cerebro que tiene que ver con las funciones sensoriales y motoras. Está el lóbulo frontal, lóbulo parental, área de Broca, lóbulo temporal y área de Wernicke. Bien. También nos hablaba de lo que es la importancia de la lectura. La lectura es algo muy importante ya que ayuda a activar nuestro cerebro en esta edad y es como algo que nos motiva como a salir como sin tener que salir, o sea, con nuestra imaginación, hace que nuestra mente se mantenga activa. Bien, compañero. Relacionado con su tema, podemos entonces comenzar a hablar sobre el deterioro cognitivo leve, o DCR, como me gusta decirlo. Pero realmente, ¿qué es? Bueno, no es más que toda la información que acaba de decir mi compañera. Es el deterioro del sistema cognitivo del cerebro. Es decir, es la parte que va borrando, que va perdiendo nuestro cerebro y se presenta en un periodo de edad aproximada a 40, 50, 60 años, mayormente después de los 70, y que viene seguido elementalmente de la demencia. El DCL puede ir avanzando desde un 30% del cerebro, como vemos aquí en la imagen, vemos el arbolito que está verde, este está completo, pero según va aumentando el porcentaje, va bajando como el amarillo, y en el rojo, que es ya cuando podemos decir que tenemos una demencia. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Y no es que el resultado del DCL. Ese puede ser uno de los peores diagnósticos que se le pueda dar a un paciente. La causa ya la vimos, que es el poco uso de la memoria. Mi compañera mencionaba la lectura como una fuente de mantener la memoria. Si el cerebro, por ejemplo, pierde esta parte, deja de leer, el cerebro entiende que no se necesita. Podemos tener un ejemplo claro de si dejamos de utilizar un brazo, el cerebro inmediatamente desecha esa parte porque siente que si el brazo no se utiliza es porque el cuerpo no lo necesita. Vemos como criterios diagnósticos la evidencia de un deterioro cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios. Es como el ejemplo que acabo de presentarle, por ejemplo. Los déficits cognitivos interfieren en la autonomía del individuo en actividades cotidianas. Por ejemplo, una persona que anteriormente podía cocinar, podía lavar, podía hacer un sinnúmero de cosas, digamos 3 o 4 actividades en un tiempo determinado. Ya con la demencia eso disminuye totalmente. Los déficits no ocurren con contexto de síndrome confuncional, es decir, que en cuanto a la demencia, todavía el paciente tiene un subconsciente.
Es decir, que no lo hace como impulsivo, sino que simplemente lo busca y se le va perdiendo. Los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental como la depresión o la esquizofrenia. Jamás. A la otra imagen, por favor, compañera. Y cargado de el DCL y la demencia viene lo que se llama el Alzheimer. La historia del Alzheimer es un poco, digamos, frívola para mí. ¿Por qué razón? Porque trata de la señora Detter, de 51 años, que es llevada por su esposo al consultorio del psiquiatra neurocientífico, neuronal, a los Alzheimer, y esta llega con dificultad para recordar, que digamos la demencia, pero también con un temperamento un poco confuso, agresivo, o sea que cambia, va variando según cómo que va pasando el tiempo. La señora Detter es estudiada por el doctor Alzheimer y realmente no encuentra cómo diagnosticar su problema. Lamentablemente, en 1906, 1905, esta muere, y es en 1906 cuando pide a sus familiares que le presten o le den el cerebro de esta para estudiarlo. Y es ahí donde encuentra este trastorno, este deterioro que fue dado con su nombre. Los síntomas que presenta, como mencioné sobre la señora Detter, son olvido, agresividad, confusión, y me lo siento extraño porque fue a los 51 años y normalmente esta se presenta luego de unos 70 años, que es cuando presenta un 60-70% del DCL. Siguiente. Bien. Yo voy a estar hablando de la amnesia. Bueno, ¿qué es la amnesia? La amnesia no es más que la pérdida parcial o completa de la memoria. Es como un déficit del funcionamiento de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro? Bueno, esto también se refiere como a la incapacidad de almacenar recuerdos a partir de un daño cerebral. No es una enfermedad unitaria, sino que existen varios tipos. Eso afecta tanto a nuestro cerebro porque no tenemos la capacidad de poder almacenar información. Puede ser que se desarrolle de un tipo anterrógrada, que es un tipo de amnesia, que es como que los nuevos eventos no son transferidos a la memoria a largo plazo, sino que se quedan en la memoria a corto plazo y son fáciles de olvidar. Podemos poner un ejemplo. Una persona es incapaz de almacenar nuevos recuerdos, sin embargo posee recuerda como las acciones cotidianas. Los sucesos de su vida crean un sistema, un ejemplo, una persona que no pueda recordar sucesos que le pasan, tiene que, por ejemplo, tomar fotos, hacer un diario para saber más o menos qué pasó el día anterior, porque esto puede pasar por traumas y otras cuestiones que la persona inmediatamente se despierta, cree que está en el mismo día desde que dejó de recordar. O sea, no sabe nada de lo que ha vivido. También está lo que es la amnesia retrógrada, que está aquí, que si mi compañera la puede leer.
La amnesia retrógrada, compañera. Bueno, lo que Aquí aparece estoy, disculpa. la Que amnesia el retrógrada, micrófono, por favor, léamela. entonces. Sí, es que apago el micrófono, entonces para volver a... Se me distribuyó. La retrógrada, la amnesia retrógrada, no se recordarán eventos que hayan ocurrido antes del comienzo de la enfermedad. Bien, esto quiere decir que no se va a recordar el pasado, sino todo lo que va a comenzar a vivir luego de. Bien, también hay amnesia postraumática y la amnesia global transitoria. Bien. Está el síndrome de Korsakoff, que es el síndrome, es una afección que abarca los trastornos mentales que se manifiestan en la enfermedad de Wernicke y que generalmente presenta a quienes incurren en un abuso de alcohol. O sea, una persona alcohólica es más propensa a sufrir del síndrome de Korsakoff, y esta afecta a la memoria y el aprendizaje, como también a otras funciones cognitivas. Bien. Compañera. Ok. Como mi compañera mencionaba anteriormente sobre la amnesia, vamos entonces ahora a hablar de algo muy diferente, que es la memoria extraordinaria. Mi compañera mencionaba aquellas memorias que no podían recordar. Imagínense entonces si estuviésemos hablando de memorias que no pueden olvidar. Entonces sería síndrome o inteligencia. Las memorias extraordinarias son aquellas que guardan y contienen información en su cerebro que no pueden olvidar en ningún momento de su vida. Es como si fuera una memoria de un computador, que todo lo que se guarda se archiva, inmediatamente lo necesita, rápidamente lo encuentra. Siguiente, por favor. Siguiente, compañera. Ya, le di la siguiente. Ok, no la veo. Bueno, en la anterior imagen le puse que sí, síndrome o inteligencia. Realmente esta inteligencia sobrenatural es un síndrome que se llama SAVAN. Es un síndrome que poseen una pequeña cantidad de la población y varios estudios realizados se han descubierto que se presenta en un porcentaje mayor a hombres que de mujeres. Este síndrome se presenta en personas con algún problema del cuerpo. Es decir, que una persona que tenga esta capacidad de pensar y de memorizar también tiene la dificultad como de cruzar la calle, de realizar cualquier tipo de actividad que nosotros como digamos normales podemos realizar. Esta viene acompañada, como le mencioné, de estas dificultades y presentan algunos ejemplos de niños que desde pequeño han padecido de esta, pero que se le hace una pregunta, por ejemplo, de cuándo o en qué tiempo, por ejemplo, como uno que me gustó mucho, cuántos segundos tenían 2 años y solo tardó 2 minutos en decir la respuesta exacta, correcta, pero si le das un libro para que comience a contar viendo los números ahí del 1 al 10, se le hace imposible, incluso se le hace imposible abrocharse una camisa, pero es ahí donde entra Daniel Tammen, que fue un niño que escribió sus memorias, o sea, ya un adulto, y no padecía de ninguna de estas enfermedades, o sea, como que contradice al síndrome, pero sí padecía del SAVAN. Sí tenía epilepsia, sinestesia y síndrome de Asperger. Lo pasó sobre toda su infancia y le decían que tenía el síndrome del sabio. Siguiente, por favor.
Ok. Y para hacerlo más interesante, vamos a hablar de Cherevsky. Este nace en 1886, muere en 1958. Es un periodista ruso que guardaba recuerdos que no podía olvidar. Durante más de 30 años, o sea, 3 décadas, guardando información en su cerebro que no podía olvidar. Es decir, que cualquier información, sea de un dígito, de una cantidad infinitiva, la tenía en su memoria. Incluso con cualquier palabra que se le dijese en la calle, podía imaginar inmediatamente, crear acústicas e incluso impresión de palabras. En el texto, la periodista que redactó su historia dice que en una ocasión él fue a pedir un helado y como el grosor de la voz de la vendedora cuando le dijo si lo quiere de chocolate, comenzó a imaginar el helado cubierto de manchas negras solo por el grosor de su voz y no pudo comerlo. Entonces, según ustedes, ¿padece de Savant o no? Siguiente. Bien, continuando con la exposición, voy a estar reflejando lo que es el efecto Google, un tema que me pareció muy curioso, ya que, ok, ¿qué pensamos cuando nos dicen efecto Google? Lo estaré explicando enseguida. Bueno, el efecto Google no es nada más que la tendencia que tenemos últimamente por olvidar la información, ya que debido a varios factores que encontramos en la vida diaria, estamos acostumbrados a buscar lo que deseamos en el Internet. Por eso, nuestro cerebro, o sea, tiende a olvidar esta información porque sabemos dónde encontrarla. Ahora bien, si fuera de un libro o si no tuviéramos la facilidad de volver a encontrar esa información, nuestro cerebro la almacenaría con mayor cuidado, pero dado a esto, a que sabemos dónde encontrarla, nos damos la tarea de no almacenarla porque ya sabemos, ok, yo sé, no, que mañana hay una exposición, ok, yo sé dónde está eso. No prestamos atención muchas veces a lo que dice el profesor porque más tarde lo vamos a buscar en internet. Bien. Miren esta imagen. Esta imagen me pareció muy curiosa porque dice, ¿no te acordaste de que hoy es nuestro aniversario? Y él le contesta, es que estoy sin conexión. Porque ya, como le había explicado, estamos acostumbradísimos a que, ok, yo veo eso después y hacemos cada vez menos uso de lo que es la memoria. Bueno, lo cierto es que el Internet permite acceder a la información y que bueno, lo cierto es que el Internet nos permite acceder a la información casi de una manera instantánea. Es en una amplia variedad de lugares, o sea, que no es como un texto que uno lo va a leer y solamente de ahí va a tener un solo tipo de información, sino que nos permite ver más opciones sobre lo mismo. Bien, algunas frases que pude ver que me llamaron la atención de este tema fue el Internet funciona como una memoria externa que nos hace repetir cada vez menos información, y memoria transitiva, que hace referencia a la capacidad de dividir la labor de recordar cierto tipo de información compartida. Bien, ahora esto es todo el resumen del libro, y ahora vamos a estar desarrollando lo que es la exposición del video que está relacionado con este capítulo del libro.
Mi compañera y yo nos pusimos de acuerdo y pensamos que el adecuado es el video de redes Consent de Cholmo Betsy, Pon en forma tu cerebro. En este nos dice que los ejercicios y la comida sana no es suficiente para mantener un cerebro en forma. Es decir, que sí es bueno que comamos saludable, que hagamos ejercicio, que llevemos una dieta balanceada, pero no es suficiente. Siga, compañera, el siguiente. Siguiente. Bueno, este video también está muy relacionado con este tema, porque nos dice también la importancia de la lectura y de los juegos para desarrollar así una mayor capacidad cerebral y evitar el envejecimiento temprano de nuestro cerebro. Muy bien. También, ¿sí, compañera? Iba a decir que, así como mencionó usted en la exposición, que la lectura nos ayudaba a los juegos, también nos recomienda hacer cosas innovadoras, por ejemplo, viajar, conocer personas nuevas, realizar actividades diferentes que no hayamos realizado durante nuestro periodo de vida, entre otras cosas. Bien, yo creo que esto es todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. Sí, no sin antes decirle que cuidemos nuestro cerebro, pongámoslos en forma, cuidemos nuestro entorno y sobre todo esa reserva cognitiva comencemos a trabajarla desde ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.